El amanecer sobre las montañas ásperas de Zacatecas trajo ese silencio pesado que en el norte del país suele durar poco. Minutos después de las 6, en los ranchos dispersos entre Jerez y Villanueva, los habitantes comenzaron a notar algo distinto, un ruido seco, repetido, como si la sierra se abriera. Eran detonaciones. Lo que se suponía una madrugada tranquila mutó en un nuevo capítulo del conflicto que desangra al centro norte de México. De acuerdo con fuentes locales y mensajes interceptados en radios de frecuencia corta, un grupo armado identificado como los talibanes, escindido del antiguo cártel del Golfo, habría irrumpido en una zona dominada por el CJNG y tomado por asalto un búnker donde operaban 3 jefes regionales del grupo jalisciense, quienes horas después fueron mostrados en videos circulando en redes bajo custodia de sus rivales. Antes de continuar con este extraordinario reportaje, te invitamos a suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde qué parte de México o del extranjero estás siguiendo esta historia. Tu participación ayuda a mantener viva la investigación sobre los hechos que los noticieros tradicionales rara vez logran exponer. La cadena de acontecimientos comenzó, según una reconstrucción obtenida por reporteros locales, con una emboscada en la brecha que une la comunidad de El Cargadero con el camino a Susticacán. Los talibanes habrían ingresado en una caravana de no más de 7 camionetas pick-up, todas clonadas con colores y emblemas falsos de la Guardia Nacional. En los primeros minutos usaron granadas de fragmentación y fusiles automáticos calibre 50 para abrir paso hacia una zona conocida por albergar bodegas donde el CJNG guardaba combustible robado y armamento. Las ráfagas se escucharon hasta la cabecera municipal, donde los vecinos caminaron en silencio, temiendo asomarse. Los niños fueron sacados de la escuela 1 hora antes del recreo por órdenes de los padres, y los comercios cerraron al recibir mensajes por WhatsApp que advertían: «Se va a poner feo, mejor enciérrense». La operación, según se relató, duró poco menos de 40 minutos. Sin embargo, su planeación venía cocinándose desde hacía por lo menos 3 semanas, de acuerdo con información filtrada a medios en Fresnillo. Se hablaba de que los talibanes habían recibido el apoyo tácito de un grupo rival del CJNG en San Luis Potosí, que aportó vehículos blindados de fabricación artesanal, los llamados monstruos, con planchas de acero y torretas giratorias. La finalidad, golpear el núcleo logístico del cartel jalisciense en el centro del estado, donde controlaban el trasiego hacia Durango y la ruta minera al norte. Testigos de la zona describen que el primer enfrentamiento ocurrió en un pequeño rancho de Piedra Rojo, conocido como La Palapa. Allí, 5 hombres del CJNG trataron de resistir el ataque desde dentro del recinto usando rifles AR-15, pero les fue imposible ante la superioridad de fuego y el uso de lanzacohetes RPG-7. La explosión inicial, reportada por Protección Civil, fracturó parte del cerro y provocó un incendio en la maleza. Fue ese humo el que alertó a los pobladores de los ejidos cercanos. Con el paso de las horas, comenzaron a circular en redes sociales imágenes grabadas a distancia donde puede apreciarse una hilera de camionetas huyendo rumbo al sur, entre ellas una con pintura negra mate y la leyenda CDG Talibanes. Debido al hermetismo de las autoridades locales, solo se confirmaron las detenciones extraoficiales de 3 hombres identificados con alias El Pitufo, el Güero Canales y el Chiquilín, presuntos jefes locales del CJNG en esa región. Ellos habrían sido capturados con vida y trasladados hacia una ruta desconocida, posiblemente rumbo a los límites con San Luis y Tamaulipas. Vecinos entrevistados relataron escenas de terror.
familias tiradas al suelo en sus patios, niños llorando, animales corriendo sin rumbo por las parcelas. Un campesino de 58 años explicó que vio cómo los convoyes se cruzaban a plena luz del día por la carretera Federal 54, sin que un solo retén detuviera su avance. Pasaron con metralletas arriba. Ni la guardia ni los municipales se asomaron, dijo con resignación. Otros hablan de patrullas locales estacionadas a kilómetros de distancia, observando a lo lejos. Las aldeas alrededor de Jerez llevan meses viviendo con la tensión constante. A diario se oyen disparos, pero hoy los cuerpos de seguridad estatal confirmaron que en el área se encontraron al menos 12 vehículos calcinados, algunos con las siglas CJNG escritas con aerosol rojo. Lo más grave es que entre las ruinas del búnker supuestamente tomado hubo señales de una red de túneles conectados a bodegas subterráneas, donde se almacenaban armas largas, chalecos tácticos, drogas procesadas y equipo de radio encriptado. En los informes que circularon entre cuerpos de inteligencia, se menciona que el operativo habría sido una represalia directa por un ataque previo en el municipio de Valparaíso, donde integrantes del CJNG ejecutaron a 4 familiares de un mando de los talibanes. Lo que para muchos parecía una disputa fragmentada terminó escalando hacia una ofensiva abierta en varios puntos del estado, incluyendo Trancoso, Morelos y Monte Escobedo. El clima en la región se volvió un factor peligroso. Con la llegada del invierno, las noches en la sierra son heladas, los caminos difíciles de transitar y la visibilidad mínima. Los grupos aprovechan la oscuridad para moverse sin ser detectados. Los campesinos ya no trabajan hasta tarde, los ganaderos encierran el ganado antes de las 6, y los transportistas que cruzan desde Aguascalientes prefieren dormir en carretera antes que entrar de noche al territorio zacatecano. Un exmiembro de Seguridad Pública, ahora retirado, reveló que la estrategia de los talibanes en Zacatecas no es casual. Buscan recuperar rutas antiguas que controlaban hace más de una década, cuando el Cártel del Golfo tenía fuerza hasta Durango. Están reactivando antiguos aliados y pagando a informantes rurales para ubicar bases pequeñas del CJNG. Muchas escondidas en casas abandonadas y en cuevas naturales a lo largo del sistema montañoso de la Sierra de Cardos. El objetivo, según el informante, es crear un corredor libre que conecte San Luis Potosí con el norte de Jalisco. Durante la mañana siguiente, varios videos comenzaron a circular mostrando interrogatorios a hombres vestidos con ropa civil, sentados contra paredes de adobe. En ellos se escuchan acentos del norte, burlas y consignas. Las autoridades no han confirmado la autenticidad de esas grabaciones, pero fuentes dentro de la Fiscalía mencionan que al menos uno de los detenidos coincide con el rostro de un objetivo prioritario, relacionado con la desaparición de transportistas en septiembre. A la par, el gobierno estatal emitió un breve comunicado informando que se reforzará la vigilancia con más de 200 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegados en la zona centro y suroeste. Sin embargo, los propios habitantes aseguran que dichos operativos suelen durar pocos días, y que en cuanto las fuerzas federales se retiran, los convoyes regresan. El miedo se respira en el aire, las calles quedan vacías, los expendios de cerveza bajan sus cortinas temprano y la gente evita hablar por teléfono de lo que ha pasado, pues se rumora que hay escuchas incluso en los servicios de mensajería. La guerra silenciosa entre los cárteles en Zacatecas ha convertido al corazón minero del país en un tablero donde cada disputa local se vuelve nacional. Los grupos pelean territorios que son mucho más que brechas. Son pasos estratégicos para mover armas hacia el Bajío o droga hacia la frontera.
Los talibanes, con su reputación sanguinaria desde los años de confrontación con los zetas, resurgen en el panorama con un golpe que nadie esperaba, desafiando la hegemonía del CJTG en un estado crucial. Hoy, las familias de las comunidades afectadas cargan con el peso del miedo y la incertidumbre. En los caminos polvorientos aún se ven los casquillos dispersos, los árboles recortados por las balas y los perros olfateando restos de pólvora. A pesar de que la versión oficial intenta minimizar los hechos, en los pueblos la gente lo dice sin rodeos. Zacatecas se está partiendo en dos. Cada noche, entre el eco de las montañas, el zumbido de los drones caseros vuelve a escucharse. Nadie sabe si pertenecen a los grupos armados, al ejército o a alguna célula que los vigila desde lejos, pero todos, sin excepción, saben que el sonido de esos motores pequeños anuncia lo mismo que las ráfagas del amanecer, que la guerra, una vez más, está lejos de terminar, y que Zacatecas sigue atrapado en una espiral de violencia donde cada ataque es una venganza y cada silencio, una amenaza que flota sobre los pueblos que han aprendido a sobrevivir entre la pólvora y la sombra. La calma aparente que siguió al ataque en la Sierra Zacatecana apenas duró unas horas. A media tarde, los caminos que conectan Villanueva con Tabasco se llenaron de unidades militares y camionetas blindadas de la Guardia Nacional, que avanzaban con lentitud, revisando cada desvío y cada rancho sospechoso. Pero los pobladores sabían que ese despliegue llegaba tarde. Los convoyes de los talibanes ya se habían desvanecido entre los cerros, llevando consigo a sus prisioneros y las armas confiscadas del búnker. Nadie dudaba. Habían hecho una irrupción quirúrgica, planeada con precisión, ejecutada con brutalidad y retirada al momento justo. Mientras tanto, los jefes político-militares del CJNG en Zacatecas entraban en estado de emergencia. En las comunicaciones interceptadas esa misma noche se escuchaban órdenes confusas. Reagrúpense, quemen el rancho, que nadie quede vivo. Era la señal de que la guerra interna acabaría escalando otro peldaño. Los talibanes, aunque reducidos en número y recursos respecto a su apogeo en los años 2000, conservan una estructura de mando disciplinada y, sobre todo, un profundo conocimiento de la geografía del norte. Sus hombres, criados entre ranchos y brechas, conocen las rutas de escape entre los cactus y los cañones que bordean la Sierra de Morones. En los últimos meses, sus colaboradores locales han sido vistos en bares y talleres mecánicos de Jalpa, comprando combustible a granel, herramientas de blindaje y alimento para prolongadas incursiones. Una fuente cercana al sector transportista de Tlaltenango aseguró que desde hace 3 semanas el flujo nocturno de camionetas sin placas aumentó de manera notable, con vehículos portando tambores, bidones y lonas militares, señal de preparativos para una ofensiva mayor. En contraste, el CJNG mantiene presencia en prácticamente todo el corredor territorial que une Zacatecas con Aguascalientes y Jalisco, por lo que las represalias eran inevitables. De hecho, apenas 36 horas después de la captura de los 3 mandos locales, se reportaron ataques incendiarios contra 2 casas y una gasolinera en Tepetongo, además de bloqueos con tráileres en la carretera 23. Habitantes del área evocan esa tarde como la de La Humareda, por la columna negra visible en todo el valle. Para entonces, nadie se atrevía a transitar las carreteras y el transporte de alimentos hacia las comunidades serranas se paralizó completamente, dejando a cientos de familias incomunicadas. De acuerdo con reportes del ejército, en el lugar del enfrentamiento se encontraron radios portátiles con transmisiones encriptadas. Sin embargo, lo interesante vino
cuando un perito logró captar fragmentos de conversación en un canal alterno donde se escuchaban órdenes y coordenadas mencionadas por alias. Uno de los mensajes, reproducido por una estación local, decía: "Punto limpio, cargo 3, ya cayó el jefe". Esa frase, según fuentes de inteligencia, confirmaría que los talibanes tenían control del operativo desde el inicio y que sabían exactamente dónde se resguardaban los mandos rivales. Más allá de la brutalidad, llama la atención la precisión y la logística desplegada. No se trata de un grupo improvisado. Las armas confiscadas incluían fusiles FN SCAR MB4 con miras térmicas y drones modificados para reconocimiento aéreo. Los analistas consultados coinciden en que este nivel de armamento revela un flujo constante de financiamiento, probablemente procedente de contactos en Tamaulipas, y del tráfico de metanfetamina hacia la frontera. En medio del caos, las historias humanas se multiplican. Doña Martina, dueña de una pequeña tienda en las afueras de Susticacán, contó que los hombres armados le impidieron cerrar su local porque necesitaban cargar gasolina improvisada en garrafas. Yo estaba temblando, relató entre lágrimas. Me dijeron: "No se preocupe, jefa, no es contra usted". Pero esos ojos, esos rifles, uno sabe que cualquier cosa puede pasar. Como ella, decenas de testigos aportan fragmentos que completan el mosaico del miedo cotidiano. El gobierno estatal reaccionó con lo que llaman operativo de contención, enviando helicópteros Black Hawk y un centenar de soldados a patrullar los cañones. En Fresnillo, Zacatecas capital y Nochistlán, se instalaron filtros de revisión, aunque los resultados han sido modestos. Los talibanes parecen moverse como un fantasma. Aparecen, atacan y desaparecen sin dejar rastro. Los campesinos aseguran que usan radios de banda civil para escuchar los movimientos del ejército e incluso interceptan las comunicaciones de seguridad pública local. Todos saben, aunque no lo dicen abiertamente, que hay infiltración en las corporaciones. Un exagente de seguridad del Estado, que pidió anonimato, detalló que los talibanes no buscan dominar Zacatecas por completo, sino establecer un corredor seguro que permita reabrir el paso de drogas a través de Durango y Coahuila, evitando así los controles del CJNG en el sur. Es una estrategia de desgaste. No quieren gobernar, quieren asfixiar la presencia jalisciense y volver a operar como antes bajo la sombra. Ese mismo exagente comentó que han detectado reuniones entre emisarios de grupos menores de San Luis que buscan aliarse en contra del CJNG, creando un frente coordinado. Mientras tanto, los 3 jefes capturados siguen sin aparecer oficialmente. Los rumores en los pueblos dicen que fueron trasladados a Tamaulipas, donde serían intercambiados por información o ajusticiados como represalia. Otros afirman haber escuchado disparos en la madrugada cerca de un rancho abandonado y visto aves revolotear al amanecer. La incertidumbre sobre su destino agrava el miedo entre los habitantes, que intuyen nuevas emboscadas en las próximas semanas. Los medios nacionales apenas mencionan el caso. Zacatecas ha dejado de ser nota principal, en parte porque la violencia se ha vuelto rutina. Pero dentro del Estado, los comunicadores locales mantienen viva la cobertura pese a las amenazas. Una reportera de Fresnillo admitió que trabaja con chaleco antibalas, incluso para hacer entrevistas en la calle. Aquí, el silencio mata igual que las balas. Si no contamos lo que pasa, nadie nos creerá. En los caminos rurales, los rastros del combate son evidentes. La tierra abierta por impactos de gran calibre, árboles partidos, animales muertos, paredes cribadas. Los soldados recogen casquillos y restos de granadas, los cargan en costales numerados para el informe técnico. Entre la maleza todavía huele a pólvora y aceite quemado.
Los niños, curiosos, se acercan a mirar los agujeros en la tierra y a preguntar por qué pelean tanto los hombres grandes. Las noches que siguieron al enfrentamiento fueron de absoluto silencio. No se oyeron disparos ni motores, pero los perros ladraban al vacío. Esa calma tensa es, para los que habitan estas montañas, el verdadero preludio de otro asalto. Nadie duda de que los talibanes intentarán otro golpe y el CJNG no tardará en responder. En comunidades como El Plateado o La Ermita, los pobladores duermen con el motor del coche listo por si hay que huir antes del amanecer. La guerra en Zacatecas no solo destruye territorios, destruye la fe de la gente. Los jóvenes ya no sueñan con trabajar las tierras o abrir negocios, sino con irse, cruzar hacia Estados Unidos o refugiarse en otros estados. En los últimos 3 meses, más de 200 personas han abandonado rancherías del sur, buscando seguridad. Mientras tanto, los ejidos siguen vacíos, los campos sin cultivo y las escuelas cerradas por falta de alumnos. Lo que ocurre hoy, dicen los viejos del lugar, recuerda la violencia de hace 20 años, pero ahora más cruel y sofisticada. Los fusiles son más pesados, los convoyes más tecnificados, y los enemigos ya no se enfrentan por honor o territorio, sino por el control de una red que combina minería ilegal, narcotráfico, robo de combustible y extorsión. En palabras de un sacerdote rural, estamos viviendo tiempos donde el miedo amanece antes que el sol. En las agencias policíacas se habla ya de una estrategia federal para dividir al CJNG en Zacatecas, usando a grupos enemigos como contrapeso, lo que explicaría la impunidad con la que los talibanes logran moverse. Aunque no hay confirmaciones oficiales, analistas en seguridad reconocen la existencia de operaciones encubiertas que buscan debilitar a los actores dominantes mediante enfrentamientos indirectos. Si es cierto, el costo es evidente. Decenas de muertos, comunidades desplazadas y una generación entera creciendo en medio del plomo. Hoy, mientras cae la noche sobre los cerros nevados del norte, los pequeños pueblos de Zacatecas saben que aquel golpe no fue un episodio aislado, sino el inicio de una reconfiguración del mapa criminal mexicano. Los talibanes regresaron con fuego y estrategia, y el CJNG, pese a su poder, mostró vulnerabilidad. Entre los ecos de las explosiones y el crujir del viento helado, la gente se pregunta lo mismo que hace años. ¿Quién protege a los inocentes cuando todos los caminos pertenecen a los hombres armados? Las primeras luces del siguiente amanecer encontraron a Zacatecas cubierto por una capa delgada de bruma y olor a humo fresco. En la carretera 54 todavía se podían ver los restos carbonizados de neumáticos y casquillos regados por decenas. Las tropas federales, visiblemente extenuadas, revisaban los restos de las camionetas destruidas, tratando de identificar números de serie o placas alteradas. Los agentes, sin embargo, sabían bien que aquel levantamiento no era el final, sino el prólogo de una escalada mayor. En radios civiles se difundían reportes de nuevos enfrentamientos cerca de Tlaltenango, en la frontera con Jalisco. Todo indicaba que el CJNG estaba reagrupando fuerzas para recuperar el territorio perdido y vengar la captura de sus jefes. El contraataque comenzó horas después, justo al caer la noche siguiente. 3 convoyes de hombres armados, identificados por policías como Célula Zacatecas Sur del CJNG, avanzaron desde Huejuquilla hacia la zona del Chique y San Miguel, donde tenían reportes de campamentos enemigos. Testigos del camino narraron que las luces de las camionetas alumbraban los cerros con reflejos azulados por las miras láser. Durante al menos 1 hora el sonido de las balas resonó en los cañones como un eco metálico interminable. En los pueblos, la gente escuchaba acostada,
con los hijos encima y las luces apagadas. Se oía como si se estuvieran matando en medio del monte, como si el diablo anduviera ahí, relató un habitante. La estrategia del CJNG fue devastadora. Arrasaron casas abandonadas, destruyeron radios de comunicación y quemaron bodegas de almacenamiento usadas por los talibanes. Sin embargo, el terreno accidentado les jugó en contra. En una emboscada cerca de una antigua mina abandonada, un grupo de los talibanes voló con explosivos artesanales la carretera, deteniendo el avance del convoy principal. Los videos tomados desde casas cercanas mostraban llamaradas y hombres corriendo desorientados. Las ráfagas eran tan intensas que los vecinos debieron tirarse al suelo durante casi media hora. Al final, el suelo quedó alfombrado de cartuchos y los sobrevivientes del CJNG se retiraron dejando tras de sí varias unidades destruidas.